¿Alguna vez has conocido a una persona tan apasionada en un tema que te contagia esa pasión y enciende una chispa de interés por conocer más aún sobre eso? Así comienza la historia de Juan Pablo Pinto, un ingeniero ambiental guatemalteco con pasión por la conservación y las orquídeas, que comenzó gracias a unas tardes de café, pláticas y búsqueda del quetzal resplandeciente. Finalmente, todo esto lo llevó a buscar una forma de generar un impacto real en las reservas y comunidades de su alrededor, llegando a generar un cambio tangible en muchas áreas. Sin más, comencemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Juan Pablo, bienvenido a Epistemas, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con la pregunta de quién sos vos. Entonces, si nos podrías contar un poquito quién es Juan Pablo. Es raro decirles buenas noches o buenas tardes porque sé que todos estamos en diferentes lugares, menos la Kat y yo, pero hola. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, es una pregunta compleja, pero entiendo el punto. Más allá de contestar desde un aspecto filosófico de quién es Juan Pablo, que pues, eso sigo buscándolo, contestaré más bien como un poquito de qué he hecho y soy ingeniero ambiental, me gradué de ingeniero ambiental, tengo una maestría en conservación y pues gestión de recursos naturales y en la medida de lo posible me he intentado dedicar a hacer conservación, sí, conservación ambiental. He desempeñado diferentes funciones en diferentes lugares, pero diría que ya desde hace algunos años ese ha sido uno de mis grandes motores, el dedicarme a eso. ¿Qué te llevó a esta ingeniería ambiental? Para hacer conservación, para que te interese el medio ambiente y todo esto, pudiste haber elegido muchas carreras. ¿Por qué elegiste ingeniería ambiental? Uy, bueno, la verdad es que sí hubo una presión de alguna manera, más bien una limitante económica, porque yo tengo pues algunos parientes, familia, que estuvieron vinculados a la Facultad de Biología de la del Valle en específico, algunos años atrás. Entonces, yo sí tenía ese sueño de ser biólogo en específico de la Universidad del Valle. Sin embargo, en su momento coincidieron dos cosas. Uno, yo no estaba en una posición económica para poderme financiar la carrera. Y dos, a mí me dan una beca para poder estudiar en la Landívar. Entonces, dentro de la Landívar, dentro de sus carreras, lo más cercano, por así decirlo, a una biología, o lo más cercano que yo a esa edad veía como, pues bueno, aquí medio hace match, era la ingeniería ambiental. Y por eso decidí. Mi plan B era ser aviador. Es algo que ahí tengo pendiente. Me hubiera encantado, me va a encantar aprender a pilotear, pero es algo que quedó descartado, pues porque era un tema más que todo muy, muy fundamentado en un sueño donde yo me encontraba en una fase un tanto rebelde de mi vida y pues yo lo que quería era ser aviador y fin, sin ninguna otra meta. Entonces eso económicamente no es muy rentable que digamos. Ya después vamos a tener al aviador aquí, Me porque siento, nunca es tarde. tengo una mansión, me van a ir bien, viajo por el Ojalá. mundo. Hombre, qué buenísimo, en serio, y que pues hayas encontrado esa segunda opción, ¿verdad? Y agarrar este camino que a vos te gustaba. Entonces, solo quiero dejar esta duda en claro y era algo que estábamos hablando antes de que tú entraras. ¿Cómo comenzó el amor que tenés vos por las orquídeas? Bueno, son dos preguntas por aparte, me atrevo a decir. El amor que, por así decirlo,
o la pasión que me conecta a mí con la naturaleza, siento que realmente sí me fue cultivado desde chiquito. Coincidieron muchos factores, supongo que a nivel genético ya traía algo prescrito ahí, definitivamente. Y lo digo porque tengo 2 hermanos y pues no es que ellos sean antinaturaleza, pero definitivamente ninguno de los dos pues lo sacó tan arraigado como siento yo que yo lo saqué. Pero sí en cosas como que en mi casa, desde que yo era chiquito, por más detestable que le resultara un insectito que se entrara a la casa, a mi mamá, siempre el protocolo, por así decirlo, fue, le vamos a poner nombre a este ronrón, se va a llamar Paco, y me vas a ayudar a sacar a Paco al jardín, porque ahí es su casa. Ah, está bien. Entonces, desde ahí, definitivamente, desde ahí se empezó a cocer algo que ya sea que o activó esos genes que traía o empezaron a brotar y fue llevando una cosa a la otra. Ahora con el tema de las orquídeas, eso definitivamente se lo debo al segundo dueño de la reserva Ranchitos del Quetzal. Él se llamaba Don Julio. Yo en la carrera como tal de ingeniería ambiental, más allá de en algo así, me imagino que va a haber sido como introducción a botánica o botánica 1, de ver, pues bueno, esta es la familia Orchidaceae y mucho gusto, funcionan así y ya, nunca adentramos a conocer más allá del tema. De hecho, por gracioso que resulte, fue tomándome un café con Don Julio en Ranchitos del Quetzal, esperando a ver al Quetzal. Y él tenía una colección de plantitas ahí enfrente. Era mi primera vez estando en Ranchitos. Y él me empieza a contar qué son las orquídeas. Él me empieza a contar por qué las tiene ahí coleccionadas. Él me empieza a contar cuáles son sus favoritas, cómo las cuida, qué hay que hacerle. Esto se convirtió en una dinámica para mí, en una dinámica donde yo visitaba a Don Julio cada tanto y yo ya iba con conocimientos, pues, nuevos, si se quieren llamar así, pero eran nuevos para mí porque yo los había leído, preguntado, adquirido, visto, etcétera. Y entonces se convertía en un próximo café, en una próxima visita mía, a intentar volver a ver al Quetzal, porque lamentablemente con él en vida yo nunca vi quetzales. Sin embargo, esa primera parte de orquídeas yo se lo debo y se lo voy a deber siempre a él. Y siempre lo presentó a él en mi historia como mi primer maestro de orquídeas. Y así fue. Una cosa llevó a la otra. Él me regaló mis primeras orquídeas, de hecho. Algunos meses después, ya yo empecé a entrarle un poquito más de lleno al tema. Y de hecho la rana ya me conoció, ya entradito en el tema. Y surgieron un par de debates al respecto. Ay, sí, pero fíjate que a mí siempre me ha encantado que yo nunca he sido muy de... o sea, claro, me gustan las plantas, de hecho yo entré a la carrera queriendo ser botánica y todo, pero eso se fue rápido cuando conocí las otras ramas ya, pero nunca encontré o sentí esa pasión que siempre siento cuando tú hablas de las orquídeas. Cuando tú me hablas de las orquídeas, yo quiero escuchar y eso es bien bonito porque usualmente no quiero escuchar a alguien que me esté hablando de plantas. Entonces quería preguntarte qué de todo lo que te decía don Julio, qué es lo que te llamó la atención, qué es lo que tú dijiste, ah, esto es algo en lo que yo quiero indagar. Me atrevo a decir que varias cosas, pero tal vez las que más resaltan sería la diversidad. El hecho de que en una sola familia botánica puedan haber tantas representaciones distintas y que de alguna forma pasen tan desapercibidas. Entonces, de alguna manera, me imagino que probablemente desde la psicología sería interesante analizar el por qué se generó ese enlace conmigo, desde una perspectiva que yo dije, yo, Juan Pablo, me siento de alguna manera identificado con el hecho de cómo unos organismos que son tan variados, tan distintos, tan complejos, pueden pasar desapercibidos. Eso y que yo creo que desde el primer momento me pareció un reto como cultivador de orquídeas el hecho de que existieran plantas que se les tiene que dedicar
364 días al año para verla florecer un día o menos de 24 horas. Eso me pareció retador y magnífico al mismo tiempo. Sí. Qué bonito, Y, qué poético. y sí. Es la noche. Y desde las pláticas que tuviste con don Julio acerca de orquídeas hasta las primeras orquídeas que te regaló, ¿cómo fue evolucionando ese amor hacia las orquídeas y en dónde está ahorita? Tuvo muchas fases y ha tenido muchas fases y le faltan. Es algo que le falta todavía, muchas fases, espero yo. Esas primeras pláticas eran más a nivel de simple admiración y simple intercambio como de un cultivador hacia alguien que quiere aprender a cuidar orquídeas, porque ese era el término que usábamos, que él me estaba enseñando a cuidar las orquídeas y al final eso fue lo que hizo. Y de hecho es lo que sigo haciendo. Con mi primer sueldo de uno de mis primeros trabajos me compré mi primer atlas de orquídea. Eso me abrió bastantes puertas. Más adelante iban a resultar un poco infructíferas porque era un atlas, lamentablemente pues he tenido algo de impulsivo, creo yo. Entonces pues yo quería el libro más grande de orquídeas que encontrara y que pudiera pagarme y eso hice. Y resultó un atlas de orquídeas europeas, pero exacto, no era tan práctico, pero ahí lo tengo guardado y me sigue gustando un montón. En fin, entonces ahí ya empezó a vincularse un poquito más de ciencia. Y eso me hizo acercarme a gente con más experiencia en el ámbito específicamente que ya enlazaba ciencia y orquídeas, o ciencia botánica y orquídeas. Y pues ya fui yo aprendiendo por mi cuenta y paralelo a eso fue creciendo, digamos, esa tarea de recoger plantas, por así decirlo, que estuvieran degradadas o que estuvieran en mal estado y tomar ese reto de sacar la planta adelante, por así decirlo, hasta llevarla a un punto donde la pudiera ver florecer. Entonces, como que de alguna manera se vinculaban procesos a diario de esto que estoy viendo o aprendiendo en literatura, lo puedo ver en vivo, porque sí, las raíces de la orquídea responden ante esta hormona que nos habla a nivel de literatura. O, ok, este género o esta especie ante esta sombra pues reacciona mejor que ante estas otras condiciones. Y así se fue dando. Más adelante conozco un poquito más del tema, hice un momentito unos meses de prácticas en el laboratorio de cultivo de tejidos de la universidad y eso me terminó de enamorar, ¿no? Eso fue como que donde dije, me caso con las orquídeas. Y pues ya eso llevó a otra fase, que es un gran tema y de hecho ahí lo tengo en cajas y fue lo que más costó mudar porque ahora resulta que tengo un laboratorio en cajas de cultivo in vitro casero de orquídeas aquí en mi casa. ¡Qué chilero! Pues eso, entonces he podido, creo yo que con una de las cosas que más estoy agradecido es que por medio de mi trabajo, aunque no sea directamente con orquídeas o digamos nunca haya sido como una labor que se dé a conocer demasiado mi rol con las orquídeas, sí me ha permitido conocer gente muy profesional y gente más que profesional o no, gente con muchísimo conocimiento y que está dispuesta a hacer esa labor tan importante que es transferencia del conocimiento, que está dispuesta a sentarse con uno y a decir, déjame, te explico, esto es así y no así como traías tu idea. Y eso para mí es de las cosas que más estoy agradecido, sobre todo con gente que se ha tomado la tarea de explicarme y de compartirme los conocimientos. Eso me ha llevado a estar de alguna manera conectado con algunos procesos, pues que a lo mejor aún no han dado sus frutos, pero están ya próximos a darlos o están ahí en un plan donde en algún momento
ya vamos a comenzar a ver procesos en los que yo he participado, digamos, de desarrollo, qué sé yo, de nuevas taxaciones para algunas plantitas aquí de Guatemala o ese tipo de cosas, o un par de escritos de especies que se consideran muy, muy, muy raras, y así, ese tipo de cuestiones es en donde estamos ahorita respecto a las orquídeas. Qué buenísimo. Me encanta cómo tu pasión ha ido creciendo, pero exponencialmente. O sea, fue como que una semillita y esa semillita, ¡pum!, hizo Se demasiado volvió, por vos. se volvió un laboratorio de cultivo in vitro en tu casa. Ujú. Bueno, y mira, yo no me acuerdo muy bien si cuando te conocí estabas trabajando con algo de plantas, pero ¿empezaste directo a cultivar orquídeas o ya hacías algo con plantas antes de que la orquídeo etapa empezara? Fíjate o sea, como tal, siempre tuve algo de amor por las plantas. De hecho, siempre tuve esa, eh, pues ahí sí que es un privilegio de crecer en una casa donde hubiera al menos algo de jardín. Yo crecí en la misma casa desde que tuve 9 meses de edad hasta los 20, 21, que fue que me mudé a vivir solo. Y todo ese tiempo pues estuve en una casa donde teníamos un espacio donde se cultivaban algunas cositas. Hasta que yo empecé a querer meter manos a ese cuadrito, porque literalmente era un cuadrado, pues era el señor jardinero quien se encargaba de mantenerlo bonito, de vez en cuando pues crecía algunas flores, etcétera. En su momento, a la fecha, no sé por qué se me metió la idea de que yo lo que quería era ver crecer tomates. Y mi papá me apoyó porque él me llevó como que a conseguir los insumos, y mi papá es zootecnista, entonces pues él completamente su gama era producción y cuidado animal, pero él siempre ha tenido también la agricultura vinculada desde pequeño. Había hecho algunas pruebas, nunca me fue muy bien con los tomates, siempre coincidía que había alguna especie de temporal en San Lucas, porque era en San Lucas, Zacatepeques, entonces pues ahí también los temporales son fuertes, y toda la vida perdí mi producción de tomates. Entonces me fue mejor cultivando girasoles y zanahorias, y eso era lo que hacía antes de las orquídeas, pero nunca al nivel que me llevaron las orquídeas. Sí, crecer tomates es un dolor. ¿Ah? Sí. A Me mí me imagino crecieron súper fácil. A mí me interesaría un montón, Pinto, que nos contés qué haces en tu tiempo libre. Te soy muy honesto, en los últimos meses sí ha cambiado un poquito mi rutina, porque ahora pues sí tengo un trabajo un poquito más convencional, si se quiere llamar así. Entonces pues sí, cumplo con ciertos horarios, etcétera, entonces eso me limita un poquito. Sin embargo, siempre intento dedicarle un poquito de tiempo, pues obviamente a mis plantas. De hecho, en pandemia, una de las principales cosas que, por así decirlo, me ayudó a mantenerse cuerdo, si se quiere llamar de alguna manera, fue el empezar con el tema de los acuarios marinos y los corales. Entonces, pues ahora cultivo corales también. Pero entonces, eso lleva bastante tiempo también, más A vos cuando lo que uno te se le gusta mete. es dedicar mucho tiempo a lo que hagas. Yo me di cuenta. Extraer En cosas y específico. crecerlas. Son mentiras. Todo en su casa, por favor. Eh, Podemos decirlo como seres vivos que requieren paciencia y son incomprendidos. No, por eso soy tu amiga. Encontramos la razón. He aquí. Las arañas también necesitan amor, ¿oíste? Si quieres empezar a criar arañas. Está bien, me apunto. No, y también hago un poquito de carpintería, más como hobby, pasatiempo. He intentado, esculpo madera, tallo madera.
Por supuesto, todo a nivel muy poco profesional y muy básico, pero me entretiene un montón, la verdad. Sí, me entretiene muchísimo. Yo vivo solo yo y mi gata, que se llama Collage, por ahí va a aparecer en un rato. Entonces, sí, a veces se requieren ese tipo de cosas para entretenerse. En ciertas épocas, no siempre, pero me gusta mucho salir a trotar. Intento hacerlo seguido. Me encanta cocinar, la verdad. Creo que, creo que lo platicamos alguna vez con la rana, y es por lo similar que es una cocina y un laboratorio, y salió mencionado también en algún podcast de ustedes. Pues eso hago un poquito. He intentado aprender a pintar en óleo, pero eso sí, como que no es lo mío. Pasé intentando aprender a tocar algún instrumento musical mucho tiempo en mi vida. Creo que definitivamente uno no puede nacer agraciado para todo. Y los instrumentos musicales sí no son. Me No encanta la son tu... música. Escucho música un 90% del tiempo que estoy despierto, pero los instrumentos, esa coordinación que requiere, sí no venía en el paquete. Me encanta porque has mencionado un montón de cosas diferentes y has probado hacer un montón de pasatiempos diferentes. Y de eso se trata, ¿no? O sea, ay, esto me llama la atención, probemos hacerlo y me gusta y entonces lo sigo haciendo. O esto no funciona, entonces me cambio a otra cosa. Y la cosa es encontrar como con qué haces clic y qué venía incluido en el paquete. La verdad es A que mí me sí. encanta lo apasionado que suena con todo lo que hace, o sea, orquídeas apasionado, animalitos y naturaleza súper apasionado, y ahora corales apasionado. Entonces, de verdad es increíble la cantidad de pasión que le pones a todo lo que haces. Qué bonito. Eso es lo que intento. Me mencionaste eso de salir a trotar y el lado deportista. También recuerdo que cuando nos conocimos dijimos que algún día íbamos a subir todos los volcanes de Guatemala. ¿Cómo va ese plan? Lo tenemos pendiente todavía. Pero sí, es que de hecho en algún momento de mi vida, eso sí, bien patojito, porque yo recuerdo que los primeros volcanes iba con mi hermano más grande y mi papá, y de hecho, o sea, habían partes de los volcanes que mi papá me cargaba, pues, entonces, pues, definitivamente yo tenía que estar bastante pequeño para estar en esas. Para no hacerlo tan largo, llegué a un tema que se me metió. Me enteré que había un reto que se llamaba algo así como, no me recuerdo el nombre, pero había un reto que consistía en subir todas las cumbres oficiales, porque tenemos volcanes oficiales y volcanes no oficiales en Guatemala, y había un reto que consistía en subir todas las cumbres oficiales, y pues a uno le daban un reconocimiento. Siempre quise hacerlo y probablemente lo termine algún día. Eh, Llegué a algo así como a las 17 cumbres oficiales, pero de las cosas que más me siento tal vez así sí, con cierta gratificación a nivel de deporte es haber hecho una actividad. En ese momento yo estaba haciendo pues obviamente bastante deporte que se llama la trilogía, y consiste en subir agua y a Catenango de un solo. Entonces, eso lo hice como yo teniendo 14 años o 13 años, algo así. Y creo que también definitivamente toda esa parte de los volcanes y toda esa parte que yo tuve en esa etapa como de, pues esa transición de preadolescente a adolescente, influenció en el gusto que yo siento por la naturaleza. Ahí quisiera tocar este punto de lo importante que ha sido para mí, ya sea frente al mar muchas veces, o en la cumbre de un volcán, o en la base de un volcán, o a veces solo pues cuando uno va en los paisajes, y esa sensación que yo estoy seguro que ustedes han vivido, y es sentirse pequeñito, sentirse insignificante, ¿va? Y eso creo yo es algo bien conectado a mí, el darme cuenta que al final somos como una viruta
en el espacio y que están pasando tantas cosas y es demasiado grande. Esa sensación me ha movido en varias ocasiones en mi vida a querer conservar yo y no hacer, que suena muy feo, pero a lo mejor intentar motivar a alguien porque conserve. Creo que me extendí mucho respondiendo lo de los volcanes, pero No, eso, pero está eso buenísimo. era. Ese sentimiento de pequeñez que hablas, la verdad es que lo despierta a uno bastante. Hace poco, hablando del espacio, me preguntaban, mira, ¿qué es lo que más te gusta del espacio? Te hace sentir muy chiquito y te hace darte cuenta de que en realidad uno vive y uno cree que es como que el estelar de la película y después te das cuenta que solo somos una probabilidad muy baja que al final pasó y deberíamos estar haciendo un buen trabajo para mantenernos siendo una buena probabilidad de existir, pero pues la verdad. Definitivamente. Bueno, y para quitar un poquito la seriedad, sí, hombre. para cortar el aire. Como que nos quedamos así como pensando en la insignificancia de nuestra existencia. Aprovechando que estás hablando de deporte, aprovechando que también pues te conocemos un poquito, contanos de dónde viene la escalada de árboles y en qué te ha ayudado, porque también sé que pues, te encanta porque hay orquídeas y pues, las puedes ver ahí, entonces contanos. Bueno, esa pregunta lleva así una respuesta un poquito larga, pero porque es de las últimas cosas que se hicieron yo estando en la reserva Los Ranchitos del Quetzal. Entonces, voy a contarles un poquito cómo llegué yo ahí. Una vez más, pues gracias a don Julio, definitivamente yo siempre, además de las orquídeas, voy a estar muy agradecido con él y con la reserva como tal, porque de alguna forma es donde este sueño tan grande de hacer conservación verdadera crece de manera exponencial en mi vida y se vincula a mí y se vuelve una parte real, algo tangible, algo que se puede ver. El llegar a la reserva para mí, el estar en la reserva, el cumplir con lo que se me fue encomendado ahí en la reserva, hicieron posible todo esto. Y eso no hubiera sido si yo nunca hubiera conocido y entablado esa amistad con don Julio. Yo llego algunos años después de que comenzó toda esta amistad con don Julio. Si no estoy mal, mi llegada a la reserva fue como por el 2016 aproximadamente. Y conozco, lamentablemente a ese punto, pues don Julio ya no estaba con nosotros. Y yo conozco ahí en ese punto a su hija. Con ella se llama Edna y pues sí, de igual manera siempre le voy a estar muy, muy agradecido por toda la oportunidad que se me presentó ahí. Hicimos muy buen clic desde un inicio porque creo que, bueno, esa pasión por conservar ese lugarcito y ese pedacito de bosque, más el amor que obviamente ella le tenía a su papá y el amor que yo le tenía a mi primer maestro de naturaleza, se combinaron a la perfección y de la misma forma fuimos haciendo un excelente equipo de trabajo. Muy poco a poco, yo todavía tenía algunos cursos en la universidad y de hecho estaba trabajando en ese momento. Entonces, como que no era tan fácil de decir, buena onda, me vengo a instalar acá, donde pongo mi carpa y démosle, va. Sino que fue un proceso que tomó un tiempo. Y se fue dando de manera como se tenía que dar. De momento ingresé a la reserva después de conocernos un poco más con Edna, como hacer labores o proyectos más cortitos, en específico de campo. Temas como de protocolos para reproducir árboles que se comía, que come el quetzal, o el primer intento de un sendero interpretativo de orquídeas. Se empezaron a hacer ese tipo de cosas. También introducción de la hombricultura, ese tipo de cositas. Meterle un poquito más de ciencia al tour como tal, para que pues ya no solo fuera un tour que al visitante lo dejara con un sabor de boca de qué bonito el bosque y todo, sino que además de eso se fueran con qué bonito el bosque y todo,
y conozco esto y esto y esto del bosque nuboso. Todas esas pues fueron mis responsabilidades en una primera instancia. De esos evolucionó, yo cuando ya había terminado mis cursos y todo, evolucionó a una plaza un poquito más fijo, donde pues yo en ese momento coincidió con que la oportunidad se presentaba para que yo me mudara a vivir solo. Entonces en ese punto yo me vengo de la ciudad a vivir a Baja Verapaz. Miento, en su momento me vine a ir a Alta Verapaz porque era Tactic y eso es ya parte de Alta. Ahí ya estaba yo como pues viendo más funciones y obviamente adquiriendo un poquito más de responsabilidades de la reserva, ya en un plan diario, ya como un trabajo. Nunca fue un trabajo convencional como tal, nunca, de hecho, pues pareció un trabajo, pues al final sí lo era. Y eso me hizo irme como patinando más y enamorando más del bosque nuboso, y como esa idea de conservar iba agarrando ciertos nortes a, bueno, es una mentira que vos, Juan Pablo, vas a conservar el planeta entero. No podés. Mentira número 1. Mentira número 2. Es una mentira que vos, Juan Pablo, podés conservar todos los ecosistemas. Tampoco. Ok. Entonces, ahí empieza a aparecer una realidad, pero sí puedo hacer algo por este cuadrito, por estas hectáreas de bosque nuboso. Ahí sí puedo influir y lo voy a hacer y lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Una cosa igual a otra, al final pues me quedo a cargo de la reserva por algunos años. Eso ya incluía otro paquete que era el tema de restaurante y el tema de manejar turismo. Aunque no lo crean, yo una vez ya conozco a las personas, pues me han dicho que resulto ser bastante sociable, pero en una primera impresión, a mí me cuesta mucho tratar con las personas. Honestamente, no se me da tan bien. Diría que soy muy buen actor, por así decirlo, pero de manera genuina, no es que yo disfrute estar con cientos de personas desconocidas. No es donde más me gusta a mí. De hecho, yo disfruto mucho la soledad, disfruto mucho la tranquilidad, o un tú a tú con una sola persona. Me encanta eso. Pero bueno, me estoy yendo un poquito por más temas de otro tipo. Volviendo al punto, ya una vez me tocó ese paquete de manejo de gente y todo, fue un proceso paralelo, aprender a valorar más como esa tercer variable de la conservación o de la sostenibilidad, que era la sociedad, y ver un tema de, sí necesito a la gente, y este lugar necesita a la gente desde alguna perspectiva. Y si yo logro conjugar eso bien, genero sostenibilidad verdadera y genuina. Por ahí se fue dando y así estuve en el proceso hasta que ya no estuve ahí. Esto me permitió a mí el poder llevar de alguna manera estable todo el tema turístico y el dedicarme al turismo como tal. Al final me paró gustando y lo disfruté mucho, de hecho. Me permitió ahondar más en temas científicos y en temas de investigación. Aunque no parezca, Kat, voy a responder tu pregunta tarde o temprano, ya vamos a llegar. Bueno, Tranquilo, sí. Entonces, todos los temas de investigación se fueron dando, algunos ya estaban entrados, ya estaban como que preplanteados, y otros se fueron dando con el tiempo y con una correcta gestión del recurso económico, por así decirlo. Por mencionar algunos, pues se empezó a trabajar en todo el tema de fototrampeo. Los paparazzis de la naturaleza. Por fototrampeo, Juan Pablo se refiere a estas cámaras que cuentan con un detector de movimiento. Cuando un animal pasa enfrente de estas cámaras, se activan y toman la foto o video, y de esta forma podemos documentar y estudiar la vida silvestre de una manera no invasiva. Es un método comúnmente utilizado para estudiar mamíferos, aunque frecuentemente se captan otros animales, como aves, algunos reptiles grandes, incluso algunos colegas haciendo cosas que tal vez no siempre quisiéramos tener en foto.
de hecho, con cámaras prestadas en un inicio, con cámaras que pedimos prestadas, con un muy buen amigo que se llama Alejandro Mármol, que él ha sido un gran acompañante en este rollo de hacer conservación en el bosque nuboso. Y ahí empezó, creo yo, un tema donde de alguna forma se concretizaba pequeñas piececitas de un gran rompecabezas, pero en su momento se concretizaba un hecho. Teníamos evidencias ya no solo que pudiera entender un científico, un biólogo, un ingeniero ambiental, sino que teníamos un venadito precioso, tierno, de unas semanas de nacido, que lo podíamos llevar al mundo y decirles, tenemos esto en ranchitos, tenemos esto en este bosque nuboso, y lo tenemos gracias a que podemos conservar. Si querés colaborar para que sigamos haciéndolo, nos puedes apoyar con tu plata, visitando el parque. Entonces, de alguna manera se empiezan a dar todos esos temas que es lo que me permitieron hacer conservación ahí. Y por el otro lado, digamos, podía llevar el mismo venadito tierno para hablar con las comunidades cercanas y decirles, esto todavía está vivo acá. No solo, no existió y es parte de la historia, sino que es nuestro presente, es un actual. Y vale la pena conservarlo aún. Entonces todo se fue dando así. Eso llevó a más proyectos, llevó a trabajar algunas cosas con anfibios, llevó a trabajar algunas cosas con reptiles, cosas con reptiles que realmente nunca se habían hecho antes y son procesos de los cuales yo me siento súper contento de haber sido partícipe. Al final, volviendo al tema de cómo llegamos al tema de escalar árboles, pues por medio de otro gran amigo y colega de la conservación que se llama Andrés, él me presenta a un grupo de mexicanos, y los mexicanos, entre lo que traían, que muchas ganas de conocer el bosque nuboso de Guatemala, y en específico el bosque nuboso de Baja Verapaz, traían todo el conocimiento y equipo para trepa de árboles, para escalada de árboles y acceso al dosel. Yo me emocioné muchísimo con la idea, me encantó desde que vi el equipo, aunque no me lo hubiera puesto, aunque no supiera dónde iba cada parte del equipo, me encantó, porque, no sé, creo que es parte de que uno se siente como que viene del futuro, con tanto equipo, hay con tanta cuerda, nuditos, accesorios, y truena uno a metal como que es alcancía, entonces todo eso fue como que, wow, me gusta. Pues en ese momento me dan la introducción de cómo se hace. Poco a poco se pudo financiar el equipo de escalada propio y se empezaron investigaciones. Eso abrió las puertas muchísimo. Y de hecho son planes de seguir haciéndolo. Tal vez no solo como que en ese lugar de bosque nuboso, sino que hay otras partes que también requieren ese tipo de exploración biológica. Con mi amigo, pues hemos logrado entrar un poquito al tema de hacer consultorías ambientales en el sentido de levantar inventarios. Entonces, eso también me ha abierto muchas puertas y ha podido permitirme salir un poquito del esquema de solo pues conservar bosque nuboso, sino que me ha permitido, sí es cierto, desde una posición donde se intenta lucrar, pero al mismo tiempo los fines del por qué lo hacen nuestros clientes ha sido porque ellos también quieren conservar, porque ellos quieren conocer qué tienen vivo en sus tierras. Y el acceso a dosel te permite conocer nuevas plantas, te permite ya no solo hacer fototrampeo a nivel terrestre, sino que también hacer fototrampeo a nivel de dosel. Te permite hacer muchísimas cosas. Te permite incluso para las personas que son amantes de las aves, ver cosas desde un ángulo que nunca vas a ver desde el suelo. Todo eso te abre las puertas, el tema de acceso a dosel. En Guatemala tenemos cerca de 35 años, me atrevo a decir, desde que no se explora el dosel como tal, digamos al pie de la letra. Hay equipo, hay conocimiento, pero simplemente ese tipo de investigaciones pues no
no se realizan con tanta frecuencia. La manera en específico de explorar botánica, y ese fue otro lazo donde dije, bueno, tengo que aprender más de esto, tengo que saber cómo se hace, tengo que hacerlo bien, pues, porque obviamente es una actividad que implica cierto riesgo y si no se hace bien se pueden cometer accidentes. Entonces, el tema que todo lo que está a nivel de dosel, la forma de investigarlo antes era opción A, el puro momento de coincidencia donde el investigador se topaba la ramita que se había caído de arriba y decía, esto es lo que hay arriba, lo dibujo, lo indexo y vámonos, ¿verdad? Opción B, ahí arriba se ve un montecito verde, talemos el árbol, veamos qué hay y ya, ¿no? No importaba si se dañaba o cambiaba de forma por el golpe al caer al suelo y mucho menos importaba el árbol que se estaba talando. Todo eso se puede revolucionar si tú tienes acceso al dosel de una manera segura, de una manera que te permita trabajar arriba y de una manera como que te permita hacer todas esas gamas de investigación. Y es por eso que ahí entramos al tema de escalada de árboles. Ahorita está un poquito en stand-by, pero ya pronto estará reactivándose. Fue larga la respuesta, pero Llegamos. La verdad es que yo estoy así como sorprendida de todo lo que haces, de todo lo que has hecho, aunque esté en stand-by, ¿me entendés? O sea, solo es un montón de cosas. Entonces, quisiera preguntarte, inicialmente nos contaste que tu carrera ideal hubiera sido biología y pues por ciertas situaciones estudiaste ingeniería ambiental y después la maestría en conservación y gestión y trabajaste en la reserva y todos estos proyectos que nos has estado contando. ¿En qué estás trabajando ahorita? Fíjate que realmente en este preciso momento pues no estoy trabajando en algo que implique de manera directa conservación. Sí y no a la vez, porque por algo que voy a contestar después, pero de manera inmediata pues estoy trabajando para el MAGA, que es el Ministerio de Guatemala que se encarga de ver temas de ganadería, alimentación y producción agrícola, ¿verdad? Entonces ahí estoy ahorita. Ha sido toda una experiencia porque yo nunca en mi vida había trabajado para el gobierno. He tenido muchos trabajos, creo yo, para los años desde los que oficialmente trabajo. He tenido varios trabajos, pero nunca había sido trabajador del gobierno. Es un gran tema, no es un secreto para nadie que es un gran tema ser un trabajador gubernamental en cualquiera de los ministerios, creo yo, me atrevo a decir. En específico, este ministerio tiene muchas, digamos, a nivel legal y de historia en nuestro país, el ministerio tiene muchas responsabilidades, por así decirlo. Uno creería que tal vez pues, simplemente la misión es atender a la persona que hace agricultura o ganadería, darle asesoría técnica y fin, pero va muchísimo más allá. Va muchísimo más allá, tiene un montón de cosas con las cuales que cumplir y pues ahí estoy. De manera específica estoy trabajando para el departamento de Baja Verapaz, para sus 8 municipios. Y ligándolo un poquito al por qué sí involucra hacer conservación, y es por lo que me ha permitido, por toda esa parte positiva que va más allá de mis labores o las responsabilidades con las que dice mi contrato que debería de cumplir. Y es toda la dinámica que me permite a mí conocer, antes de entrar a trabajar en el ministerio, por mucha vergüenza que me dé, yo ni siquiera podía decir he estado en los 8 municipios de Baja Verapaz. Cuando yo estaba en la reserva, pues yo vivía a 5 minutos de la reserva y mi movimiento más lejano era ir a hacer supermercado a 40 minutos y volver. Hoy conozco que podés estar 3 horas sin salir de uno de los municipios de Baja Verapaz y he conocido comunidades que están súper lejanas.
y junto con las comunidades, la gente y bellezas naturales que realmente me considero privilegiado al poder decir que he estado en lugares donde muy pocas personas probablemente han estado, porque son dinámicas súper distintas de las poblaciones, son dinámicas naturales súper distintas, pero hay algo que sí me apasiona de esto, y es el conocer la visión de conservación de esas comunidades súper refundidas, súper recónditas, y esa valorización que todavía le dan, sobre todo las personas de mayor edad en las comunidades, porque son más que maestros, son guías y se vuelven guías para su comunidad. Tal vez estoy ahondando mucho en la pregunta, pero ahí estoy trabajando. No, Vos súper, sí, la verdad. cuando decís estas comunidades, es gente de pueblos originarios. Mira, me toca ver de bastantes cosas, entonces la verdad que lo hago súper general, pero porque Okay. hay de todo, sí. Es que te iba un cachito una pregunta por ahí de si era con pueblos originarios, porque hablas de la importancia de la gente, que la gente mayor le pone al bosque, y yo Claro. también he escuchado eso, principalmente en gente de pueblos originarios, ¿verdad? Porque para ellos el bosque es bastante importante, y a mí me encantaría que la gente de verdad aprendiera de la cosmovisión que ellos tienen, entonces por ahí va mi pregunta. Claro, no, definitivamente da para todo ese tema de cómo hemos enfocado la conservación o de los errores o de lo que podríamos aprender de nuestra propia gente. Probablemente requeriría 3 podcasts más el platicar de eso y de todo el sistema, porque ahí probablemente entraríamos a temas del sistema educativo, del sistema académico a nivel universitario, etcétera. Pero haciéndolo muy, muy grande y hiper resumido, yo en lo personal, Juan Pablo, me nutro muchísimo y me sirve muchísimo escuchar a las personas que viven rodeadas de naturaleza toda su vida, muchas veces sin salir de ahí. Y son mis maestros y maestras. Y la forma en cómo ellos respetan a lo que ellos consideran la madre naturaleza son mis lecciones. Y ahora que decís eso, quiero hacer una pregunta que, digamos, en la ciencia no existe una definición para esto, aunque haya una rama para esto, cada libro, cada persona, cada científico, o sea, no hay una definición. Te quería preguntar cuál es tu definición de conservación. ¿Qué es la conservación para ti? Qué complicado. Para mí, y yo sé que te vas a matar de la risa porque creo que tú pudiste conocer en esa etapa que le pegaba más a lo hippie, pero... pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, o sea, de hecho la respuesta suena un poquito como de nuevo, un tanto filosófica y hasta cierto punto utópica, pero considero que hacer conservas, más bien conservar para mí es lograr ese punto de balance y equilibrio entre todos los seres que convergen en un lugar determinado. Al final haciéndolo muy, muy simple, si se quiere ver así. Al final es perseguir eso, un balance funcional. Porque probablemente de ahí salen un montón de cosas más, ¿no? Como que, bueno, y entonces, ¿cuál sería qué pasa si mi punto de vista de balance es diferente al tuyo? Entonces yo voy a aprovechar más y ahí probablemente comenzaría un desbalance y nos podríamos ir, pero por eso esa es mi visión de conservación. Qué bonito. Buenísimo. No, no me reí.
Está muy bonito. Bueno, ya vamos casi la hora de estar grabando. Creo que vamos cerrando con las preguntas que siempre dejamos para el final. La primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Difícil. Porque, bueno, creo que no surgió el tema, pero yo no era el típico perfil, si se quiere ver así, de un científico o de alguien que hace ciencia natural. Si no estoy mal, yo en su momento dejé retranca de todas las materias, ¿no? Entonces, yo pasé toda mi vida de colegio sin vacaciones porque siempre tenía que estudiar para los exámenes de retrasada. ¿Por qué? Pues buena parte por dejado, pero buena otra parte porque simplemente el sistema educativo no funcionaba para Juan Pablo. Creo que al final se requiere demasiado autoestima y una formación interna muy grande para no terminarte creyendo, aunque sea un poquito, a todas esas personas, dígase maestros y, y pues autoridades, entre comillas, que te dicen, vos no vas a poder, ¿va? O vos no servís para esto. Hoy yo lo considero mi tesoro, todo eso. Me encanta cuando alguien me dice, vos no vas a poder. Es de mis mayores motores. Me fascina que me lo digan, ¿no? Porque con más ganas le entro. Pero eso no lo aprendí, yo no lo sabía yo a mis 17 años. Y me hubiera encantado saberlo a esa edad. El que realmente ese Juan Pablo de 17 años hubiera sabido que y se hubiera creído que la idea más irracional e incoherente que él tuviera, como algún día estar estudiando las copas de los árboles, podían ser ciertas, ¿no? Eso me diría, creer y no dejarse influenciar por lo que aparentemente el mundo nos vende, que está bien o que está mal. Hay veces que uno cree que los adultos tienen razón y hay veces que uno tiene que saber que tiene que seguir soñando a pesar de que los adultos le digan que no va a poder. Entonces, qué buenísimo tu ejemplo. La última pregunta que hacemos es para vos, ¿qué pueden hacer todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Yo creo que es una gran pregunta. En definitiva, con una respuesta súper compleja. Es más, me atrevo a decir que no tiene solo una respuesta, pero desde mi perspectiva, creo que tal vez se puede definir como dos grandes vertientes. La primera y perdón si suena un tanto repetitivo, pero es lo de apostarle a todas esas personas que parecieran de verdad que no son aptas para tal cosa, es dejarlo ser. Y eso va ligado a un sistema educativo, eso va ligado a crianza en casa, eso va ligado a un montón de cosas. Pero realmente no creo que como adultos a veces perdemos esa facilidad de soñar que tenemos cuando somos adolescentes o niños. Y eso es súper importante si queremos que la ciencia llegue a su máximo esplendor alguna vez en Guatemala. Es el apostarle a todo ese gremio de niños raros y niñas exóticas, ¿verdad? Que se consideran así, porque ellos pueden ser los próximos y próximas que estén aquí en Epistemas. O sea, así de simple. Y lo segundo sería una cosa que yo siempre voy a perseguir y es el inculcar, dejarnos sorprender. Si yo nunca me hubiera dejado sorprender, porque atrás de una hojita
4 por 4 milímetros había una flor y que esa flor pertenecía a las orquídeas y que estaba viendo uno de los últimos lugares donde se daban de manera natural esa orquídea, tal vez nunca me hubiera dedicado y hubiera deseado hoy hacer conservación el resto de mi vida. Ese tema de dejarse sorprender creo que es la clave para que probablemente cualquier ser humano quiera hacer conservación. Gracias, Pinto, por contarnos lo que te ha motivado a buscar un cambio en pro de la conservación y la convivencia armoniosa con nuestro medio ambiente. Además, gracias por demostrarnos cómo debemos seguir nuestros sueños a pesar de todo. Y a ti, gracias por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. No te olvides de seguirnos en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como Epistemas. ¡Hasta la próxima!